Amigas, amigos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Hoy un foro dominical para ustedes tener una sorpresa hoy que les tenemos. Una información que es de última hora. Se ha conocido extraoficialmente, se dio una primicia a través de la radio. Hoy la vamos a confirmar aquí. Una vez que el presidente de la República, Nicolás Maduro, le diera el voto de confianza a la ministra Iris Varela, que fuera ella la encargada de dirigir el Partido Socialista Unido de Venezuela aquí en el estado Táchira, surgió otra información que a nivel regional, bueno, es noticia. La designación o la incorporación de Leonardo Salcedo a la fila del Partido Socialista, volver a la actividad política partidista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso lo hemos invitado, está aquí con nosotros para hablar precisamente de ese retorno, si se le puede llamar de alguna forma, al Partido Socialista Unido de Venezuela en momentos difíciles por el cual está atravesando el país, está atravesando el partido. Bienvenido, Leonardo, un placer estar con usted. Qué bueno, Augusto, siempre es muy grato después de tantos años volvernos a ver. Si esa era la introducción. Esa es la introducción. Primero, bueno, darte las gracias, igual a Carlos, al canal, a toda su gente, por esta invitación que ayudará, por supuesto, a clarificar algunas cosas, y porque los teléfonos dejan de sonar y siempre ha habido un revuelo, ¿no? Yo estoy parecido como tú estás haciendo, ¿no? A mí no me llames. Sí, sí. No. Entonces, sí hemos estado nuevamente haciendo una situación de acercamiento. La ministra Iris Varela se comunicó conmigo, tuvimos una entrevista en Caracas y bueno, tuvimos una conversación muy interesante y luego, a raíz de esa conversación, yo me acerqué a la sede del partido. Tenía muchos años sin ir por allá, debo confesarlo, y a colaborar en lo que ella me había encomendado, que era el acercamiento para con las clases medias del Estado y los empresarios industriales también, ¿no? Hay un proyecto interesante que la ministra piensa desplegar, con ayuda, por supuesto, del resto del tren ejecutivo, y pienso que se pueden hacer unos intentos sin estar prometiendo cosas irrealizables, sino de verdad cosas que se pueden poner en la práctica. Y a veces a los grandes males, grandes soluciones, pero a veces están en las pequeñas cosas. Esas grandes soluciones están en los pequeños detalles. De tal manera que ese acercamiento valió un excelente recibimiento allí en la sede del partido, un reencuentro con mucha gente de hace muchos años que no veía, y es verdad, yo siempre he sido consecuente con mi forma de pensar, que siempre he sido, desde que me eduqué por fuera del país, siempre abracé el socialismo como uno de los mejores sistemas, si no el mejor, ¿no? Aquí quisiera hacer un paréntesis, Augusto, antes que se me olvide. El mundo se debate entre dos fuentes, entre dos recursos, entre dos sistemas, entre dos vías. Cada día hay mayores recursos, hay menos recursos alimenticios y alimentarios para la gente, y cada día la población aumenta más. Todos los recursos no renovables, como el petróleo, la comida, todo eso, cada día aumentan en proporción aritmética, eso es una teoría de Malthus, y cada día la población crece en proporción geométrica, es decir, multiplicando el mismo número por sí mismo. Estamos ya alrededor de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Entonces, los países, los gobiernos y los pueblos están decidiendo entre lograr a través de las guerras el equilibrio, o sea, la eliminación de millones de personas y de miles de personas para que sigan alcanzando los recursos. Eso es duro decirlo, y menos saber que en parte es cierto y que está ocurriendo. O los países buscan sistemas más justos de distribución de la riqueza. Yo pienso que toda América Latina es uno de los continentes que todavía sueña, que todavía hace poesía, que todavía ora, que todavía reza, que todavía tiene muchos valores, muy románticos, vamos a llamarlo así, y entre eso está distribuir mejor la riqueza, y lo has visto con los tropiezos que se haya tenido en gobiernos orientados, si no son de izquierda, progresistas o como lo queramos llamar, pero que tienden a alejarse más de un capitalismo destructivo, pero que estamos inmersos en esas, a raíz del pacto de Bretton Woods y a raíz del convenio de Basilea y todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, pues para nadie es un secreto que la economía del mundo se maneja alrededor del dólar. Fíjate que antes las reservas internacionales estaban respaldadas por el valor oro. Ahora lo que prevalece en el mundo, con excepciones,
es el valor dólar. Y la Reserva Federal Americana es una reserva que es estrictamente privada. Allá se emite también el dinero, pero con el respaldo de una gran producción que hay que reconocerse a la segunda potencia económica del mundo. Es la primera potencia económico-militar, la primera potencia militar, pero es la segunda potencia económica del mundo, detrás ahora de China, que acaba de subir el año pasado al primer lugar. Entonces, cuando tú ves todas esas cosas en lo macro, entiendes que los sistemas, por más que el caso de Argentina y ahorita con la pérdida de la Asamblea Nacional en Venezuela y algunos otros elementos que se ven por allí, los pueblos continúan avanzando con los tropiezos del caso, te repito, hacia sistemas más igualitarios de distribución de la riqueza. Sí. Entonces eso, para amarrar el punto, Augusto, primero ha sido una preocupación de uno estar viendo a veces las cosas que no funcionan, que se desmoronan por aquí, que tal. Tampoco es que sea Zimbabue o que sea una debacle total, pero sí, por supuesto, el país atraviesa una situación compleja y muy difícil y una situación que nadie puede tapar el sol con un dedo y que hace que uno tenga las ganas y te digan, bueno, yo no puedo permanecer impávido y tranquilo y en la tranquilidad de tu casa y viendo que tú pudieras a lo mejor aportar un grano de arena. No necesariamente de ninguna gobernación, sino también desde aportando con ideas, y yo he tenido reuniones en Caracas importantes y algo uno ha sumado de propuestas, estas últimas que está convocando el presidente Maduro, que recuerda que el presidente Chávez en una de sus intervenciones hace tiempo, por ahí la tengo grabada, decía que esto es un proceso que nada excluye a la empresa privada. Lo que ocurre es que se le dio también acceso a otros medios sociales de producción, las comunas, los consejos comunales, las empresas socialistas, las empresas mixtas, empresas del Estado. Pudiera haberse caído en una especie de capitalismo de Estado, pero que a la larga se empezó a corregir. Y yo creo que ahora estamos en la situación de un problema de producción donde va a depender en la votación de qué diga el que está en la cola. El que está en la cola dice, algunos o la mayoría se demostró ahorita, esto es culpa del gobierno, y otra gente, dice otro grupo muy importante, dice que esto es culpa de la empresa privada o de las grandes transnacionales que han bloqueado el país prácticamente, incluso subiendo el riesgo país a niveles inusitados por encima por ejemplo, de Crimea, que es un país que está en guerra y que tiene apenas 300 y tantos puntos de riesgo, cuando Venezuela tiene 700 y pico, un país que acaba de pagar en 16 meses 25.000 millones de dólares de la deuda externa, es decir, no ha caído nunca en default, ha cumplido con sus compromisos de pago y a pesar de eso seguimos un país altísimamente, con muchísimo riesgo. Está bien que pudiera haber un riesgo político, pero el riesgo económico no existe. De la crisis hay que sacar alguna solución. Es de donde salen las grandes soluciones, Augusto, y el gran provecho. Y los hombres se miden en las crisis, y de todas las crisis han salido las grandes, no solamente las grandes soluciones, sino los grandes pasos que ha dado la humanidad. Por eso Iris dijo, necesito a Leonardo Salcedo aquí. Bueno, quizás no tan textualmente, pero sí, aparte que me une una amistad de hace muchos años también con Iris, yo creo que el momento, porque es que, a ver, Augusto, el excesivo radicalismo es dañino de ambas partes. Y si yo fui criticado precisamente en aquella famosa campaña que tuvimos en el 2008 y que perdimos así por un tritico, dice, es porque a mí se me pedía que yo tenía que ser más, insultar más, atacar más. Yo no veía eso necesario. Yo con César nunca tuve un conflicto ni personal ni de ningún tipo. La gente está fastidiada de eso. La gente fastidiada, ya la gente lo que quiere es soluciones. Bueno, es Leonardo Salcedo, nuestro invitado en este programa especial. Vamos a una pausa y ya regresamos porque le voy a preguntar si es candidato o no de la gobernación. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Dominical. Muy bien, nuestro invitado en este programa especial del Foro Dominical, Leonardo Salcedo. La nota de prensa en el Diario de la Nación. Leonardo apareció el día jueves sobre su supuesta vinculación al Partido Socialista Unido de Venezuela, pero con el agravante de que usted pudiera ser el candidato a la gobernación. Para eso está aquí. El agravante o el atenuante. No, Augusto, los son los que siempre dan tiempo a pensar. La situación con ello es una especie de, yo no voy a llamarlo clamor, pero sí ha habido un gran apoyo
Mi papá decía, el que va a salir se asoma. Mm. Eso lo tenía escrito en la puerta de la casa allá en Negrita. Y es verdad, uno va a salir y se asoma Y primero. otro dice, el que quiere besar, Busca la boca. Entonces, no hay ninguna candidatura oficial. Por supuesto que eso es una decisión que es muy temprana, todavía ni el partido, ni el presidente, que es la máxima autoridad del partido, ni ninguno de ellos se ha pronunciado acerca de candidaturas, lo cual tiene sentido, porque la situación del país pues no es precisamente color de rosa. Yo creo que en este momento una persona con mediana sensatez y sin caer en politiquería ninguna no debería estar pensando en una aspiración de ese tipo, porque primero no sabemos si vamos a llegar a esas elecciones o no. Uno no sabe si va a haber antes algún tipo de enmienda o cualquier cosa que la oposición tenga lugar en su afán por recortar el periodo presidencial. O también que haya unas elecciones, unas mega elecciones para diciembre, lo que fuera. Entonces, eso es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Yo agradezco muchísimo y aprovecho esta oportunidad, como dicen los ciclistas, para darle las gracias, ¿verdad?, a toda la gente que ha manifestado ese apoyo, pero de verdad un apoyo muy afectivo, muy de corazón, uno creía que sincero. sincero, esa es la palabra. Uno creía a gusto que después de ya unos años, 8 años, ya la gente se había olvidado de uno. Y no, mire que todavía hay una... Anoche precisamente estaba hablando con la gente de Abejales que me llamaron, sí, y me pusieron en manos libres, pues, de manera que todos, sí, oyeran. Bueno, y ahí les hablé y a toda la gente estaba, bueno, gente muy conocida, Morela, estaba, bueno, gente... No hay nada ya... oficial, pero usted tampoco... No hay nada oficial, pero tampoco se vería muy feo que Leonardo Salcedo reaparezca simplemente porque quiere ser gobernador del estado, lo cual no va a ser ninguna laurel de rosa, sino una corona de espinas, ¿no? Es una situación difícil la del estado, y no solamente del estado, la del país. Eso es una realidad, sin dañar a nadie, sin personalizar la situación en nadie, sino simplemente que no es un secreto que la situación de desabastecimiento, la situación de inflación y a veces en alguna forma la situación de inseguridad, pues aunque se haya hecho una gran lucha en contra, sí, de ello y hayan bajado algunos números de esa situación, pues todavía a veces, a ver, Augusto, allá hay una situación que me quisiera hacer otro paréntesis, que es que los cuerpos policiales del Estado y del país entero, yo creo que la lucha permanente contra el delito, a ver, si de 100 actuaciones policiales o operaciones esas de OLP logran su éxito, eso es muy difícil que salga en la prensa. Pero cuando no logra éxito, cuando hay algo que falla, esa es la noticia nacional. Sí, sí. Y entonces esa noticia, porque el ser humano tiende a ver más lo dañino, lo malo, que a veces lo bueno, lo que en realidad, mire, no es noticia decir, mire, hasta ahorita la operación de seguridad ha dado muchos éxitos en tales y en tales sitios. La gente lo lee, bueno, sí que bien. Pero cuando dice, mire, en tal sitio hubo tantos muertos, se violaron los derechos humanos, esa es la noticia. Entonces, las agencias dicen a los corresponsales, protestas. Las agencias dicen protestas. Las agencias, recuerda que hasta el año pasado el 73%, ahorita el 83% del capital de las agencias de información en el mundo son de capital norteamericano, son de origen norteamericano. Allá no se necesita ser de extrema izquierda, ni comunista, ni socialista, ni nada, para entender que hay un fuerte interés en los Estados Unidos de Norteamérica en derrocar un gobierno legítimamente constituido que es de tendencia progresista, tendencia de izquierda, que no conviene a sus intereses. No solamente por, más allá de eso, sino que uno lo observa. Están los intereses. Están los intereses, porque el eterno, no lo quería repetir, pero tengo que repetirlo, hay cosas en política que tienen que repetirse, que es el eterno cuento y verdad, que es una verdad de que estamos sentados sobre la tierra que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Eso para los Estados Unidos no es algo muy agradable que digamos. Entonces se va bueno, tú ves los periódicos ABC y el periódicos de España, junto con periódicos de Colombia, junto con los periódicos no todos, porque en Estados Unidos hay más de 6.000 periódicos, sí, pero hay 3 o 4, Miami Herald, Daily Journal, que son los que siempre mantienen una... Mira, en México, perdóname, apartarme un poquito, sí, para hablar, estamos hablando de todo como los locos, en México es el país donde más periodistas han muerto, más de 20 periodistas asesinados, donde más
casos de droga. La droga en México es un problema social, incluso un expresidente mexicano estuvo implicado en asuntos de droga. La policía está en una situación de criminalidad casi, violación de los derechos humanos, secuestro y desaparición de estudiantes a cada momento, sin decir el caso emblemático de los 45 estudiantes. Pero fíjate que el presidente mexicano, como es de derecha, pues es llamado por el presidente de Estados Unidos, Obama, y se abraza, y ninguna ONG arma escándalo, sino tal cual ONG que por allí dice, mire, caramba, aquí se están violando derechos humanos. Pero no se hace esa crítica mundial y ese acercar a México por todo lo que está ocurriendo allá, porque es un país que de verdad está pasando situaciones muy difíciles. Yo creo que también es así que el Papa mismo va para allá a tratar de ver cómo hace para llevarles a Dios, ¿no? Entonces, por eso decía el gran poeta que tan lejos, pobrecito México, tan lejos del cielo y tan cerca tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces siempre vemos que eso es un hecho real. Entonces cuando tú observas las causas, ahora entramos en ese detalle del desabastecimiento en Venezuela, tú también observas que, por un lado, yo debo admitirlo, Augusto, y eso fue una de las cosas que a mí me costó mucho dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, de hacer ver que nosotros tenemos también las fallas, porque no podemos nosotros escudarnos permanentemente en que los Estados Unidos esto, los Estados Unidos lo otro. Por supuesto que los Estados Unidos tienen sus intereses y hará lo posible por derrocar a este gobierno, pero también está en nosotros en tener una buena gerencia, en ser honestos y eficientes en el ejercicio de cargos públicos. La corrupción. Claro, pero Augusto, más daño hace un funcionario del proceso bolivariano chavista que esté atropellando a la gente, a quienes acercan al país sus servicios, pidiéndoles dinero, de todo tipo, a mil opositores gritando muera Maduro, ¿me entiendes? Sí. Porque eso es lo que, la cara del gobierno es el funcionario, claro. Y eso es donde la gente humilde, gente clase media, llega y a veces es maltratada, y eso tiene, no que tenga que corregirse, sino que tiene que hacerse un gran esfuerzo de raíz. La gente se resiente. Se resiente, y eso trae un desgaste muy grande a todo nivel, para un gobierno que tiene ya prácticamente 16 a 17 años. Oye, no se habla que no hay producción en el país. La producción en el país, aquí hubo una situación, estamos primero, repito, los tres problemas, ¿no? Una arremetida total del gobierno de los Estados Unidos, más no de su pueblo, para acabar con un sistema que no es conveniente a sus intereses, una realidad. La corrupción, uno no puede generalizar, pero se ve en la prensa y se ha visto, el mismo presidente ha sido uno de los que más ha luchado contra esto. Acabamos de ver unas detenciones dolorosas, sí, porque son gente de por aquí del Táchira, y que bueno, entonces, pero ¿cómo pueden estar hambriando al pueblo? O sea, cometiendo aquellas iniquidades, aquellas barbaridades. Entonces, cuando tú juntas todo eso, aparte de eso, es cierto, voy al caso, en algunos casos, algunas empresas que se nacionalizaron, no se colocaron allí los mejores. Tú no puedes colocar al frente de una empresa al que más grite viva Chávez o viva Maduro. Tienes que colocar gente que sepa gerenciar y administrar. Porque es que desde cuando yo estaba en Agrita, mi primer negocio fue fui con un cochino a medias con mi abuela. Ya compré cochino, yo buscaba la mazagua y ella lo tenía en el chiquero allá, en la parte de atrás de la casa, y después lo vendíamos a medias en diciembre. Entonces hay que tener un poquito de sentido común. Tampoco que usted tenga que estudiar administración en Harvard o alguna cosa de esa, pero sí tienes que tener la persona adecuada para la responsabilidad adecuada. El problema es la corrupción. Entonces, cuando tú pones todo ese sistema tan complejo, ha llevado, con la caída, por supuesto, de los precios petroleros, ha llevado a un panorama como el que estamos viviendo. Ahora, este era el momento de unirse. Este era el momento de que yo creía que al llegar a la Asamblea Nacional, que se veía a todas luces que iba a resultar ganadora, nunca imaginé por tanto número de diputados. Entonces creía que, bueno, que se iba a coadyuvar, y esa oposición que había dejado ya, y esperemos que así haya sido, el camino de la violencia, volvió al ruedo político, ganó unas elecciones. Por lugar uno se pregunta, ¿era necesidad todos esos 40 y pico muertos, todas esas guarimbas? En realidad, decir guarimba, decía un inglés amigo mío, guarimba es un instrumento musical, en realidad fueron actos terroristas. Entonces, con todo eso, repito, se arma un crisol de problema tan grave con la caída de los precios petroleros a nivel mundial,
que la situación del país es realmente difícil y que no requiere que una persona, por muy escandalosa que sea y por muy showcero, o sea, que se robó el show, que llegue a presidir la Asamblea Nacional, en vez de plantear, mira, aquí estamos y la otra propuesta de país es esta y vamos a coadyuvar para salir de una crisis nacional, como hizo Colombia para unirse en torno a los problemas que tenía de violencia en el país, o sea, como tantos países se han unido. Aquí no, aquí hasta el fenómeno del niño, ya dicen algunos sectores de oposición que es culpa del presidente Maduro. Entonces, cuando en todas partes están haciendo racionamientos, en todas partes se está tomando medidas de ahorro de combustible y de agua y de todo tipo, entonces aquí no, aquí es culpa del presidente. Entonces, a decir que el niño es homosexual. Que el niño, eso por ahí están Vamos a una pausa, estamos conversando con Leonardo Salcedo. Ya ustedes han aclarado esta situación de esa convocatoria que le hizo Iris Varela. Al regreso vamos a hablar de la situación política, la Asamblea Nacional y todos estos planteamientos que han hecho. Okay. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Dominical. Bueno, decía Leonardo, la situación política del país, la Asamblea Nacional se instaló, el Tribunal Supremo de Justicia acaba de aprobar el decreto de emergencia económica al presidente Maduro y ese despelote político que hay en el país, pues parece que no se acaba. Eso yo creo, el momento es excelente porque yo acabo de oír unas declaraciones del ciudadano Henry Ramos Alú acerca de que dice que hizo así, que la presidenta del TCJ era un cero a la izquierda y que, bueno, parece ser que él es el emperador, el gran emperador, ¿no? Yo creo que eso va concatenado con lo que veníamos conversando. El pueblo tenía una gran esperanza en que una asamblea era un contrapeso de poderes, donde se pudiera, es más, la misma dialéctica marxista lo dice, sí, claro. Tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Que se pudiera llegar a buenas soluciones para el país. Por el contrario, cuando se llega a la Asamblea Nacional, lo que se coloca es un plazo. En 6 meses, palabras más, palabras menos, se sale el presidente, que es el causante de todos los problemas. Cuando yo a veces me pregunto si los causantes de los problemas no somos también la conducta y la actitud de nosotros mismos los venezolanos. La salida. La gran salida, ahí tienes tú el problema de la salida, aunado con la famosa ley de amnistía, que dicho sea de paso, papá me enseñaba a nunca hablar mal ni bien de que estuviera preso. Lo que sí se puede hablar es de las circunstancias que llevaron a eso. Nadie puede ser amnistiado 2 veces. Hay gente que ya fue amnistiada por un decreto del presidente Chávez, y encima de ello se requieren unas condiciones que la Organización de Naciones Unidas prevé, entre eso la aceptación de la culpa, porque cómo se te amnistía si tú dices que eres inocente. Tienes que aceptar. O sea, aceptar la culpa, o sea, ¿cómo yo te pregunto una ley de amnistía? En tercer lugar, los países cuando han entrado en convulsiones sociales y políticas como estamos en este momento atravesando en Venezuela, quizás no de la magnitud de que otros, se han constituido comisiones de paz y de verdad, lo que el presidente planteó, vamos a estudiar caso por caso, vamos a ver cuál es la situación, pero nadie se amnistía a sí mismo. Eso nada más se hizo en la época de Pinochet en Chile, donde los mismos militares declararon una ley de amnistía y se amnistiaron ellos mismos y listo. Entonces la sensatez, que si pudiéramos quitarnos un poquito la violencia y ese odio que tanto está a veces presente en alguna parte de los venezolanos, y entender que lo más sensato es sentar a las víctimas con los victimarios, o a las presuntas víctimas con los presuntos victimarios. Mea culpa. Eso es parte de una conciliación y de una paz para un país que lo clama, porque no puede ser, ¿cómo van a quedar aquellos que le mataron a su hijo, le mataron a su esposa, cuando vea que todos los que hicieron eso están bien? Y entonces, ¿esa reconciliación es para quién? ¿Para los victimarios o para las víctimas? Pues una reconciliación nacional es para todos, de manera que la gente diga, bueno, que haya un perdón, que haya muchas cosas que pueden coadyuvar, pero no es aprovechando una mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional para decir, no, aquí estamos todos bien, ley de amnistía para lo que fuera, y ahora peor, porque resulta que la misma Constitución establece que para tú remover un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia o impugnar cualquier situación, debe ser el Consejo Moral Republicano a quien le corresponde, es decir, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, todos los otros poderes no que a la Asamblea Nacional. No, la Asamblea Nacional es la última a quien se le pasa el expediente que se armó contra un magistrado, y es la Asamblea Nacional la que toma la decisión final, no es a la inversa. No es la Asamblea Nacional ahorita, según el señor
según este señor, el presidente de la Asamblea, que es que puede tomar la decisión de destituir a todo el mundo. Es que ellos no son un suprapoder. En Venezuela hay 5 poderes y el único que tiene el control de la constitucionalidad en el país es el Tribunal Supremo de Justicia. Eso lo saben abogados de oposición, de chavismo, de lo que fuera. No hay otra, porque si uno imagínate, ante un conflicto de poderes, ¿quién dirime? El más fuerte, el que grite más, el que ejerza más la violencia. Es que la misma lógica lo indica. Hay un máximo tribunal, hay una sala constitucional que es la que tiene que, fíjate lo que ocurrió con los diputados de Amazonas. Y no había forma, el primer día aceptaron que el quórum era sin ellos. Recuerdo que lo leyó Pedro Carreño, me asombró mucho eso. Dijo, bueno, y en efecto no estaban los 4 diputados porque hay uno del PSUV allí también involucrado. Sí. Y entonces, luego en otra asamblea, en otra reunión de la Asamblea Nacional, aceptaron que los metieron en la nómina como si fueran diputados cuando hay un desacato evidente al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, y algo que hay que decir también, cualquier enmienda, cualquier revocatorio, todos los poderes están sujetos a ellos, ¿no? Es decir, tanto puedes tú pedir revocatorio o enmienda para la presidencia, como el presidente puede pedir una enmienda para la Asamblea Nacional. Eso es una cuestión igualita a trabajo. Ahora, ¿no? ¿este decreto de emergencia económica qué puede traer? Mira, ahí hay una situación que es hasta, lamentablemente, y no uno decirlo, pero es risible. Porque ¿cómo puede ser que, por un lado, el decreto de emergencia, eso va a continuar, los 60 días del decreto de emergencia económica se van a efectuar y ya la unidad tributaria va a 677, que para que todo el mundo sepa, la oposición estaba pidiendo 420, algo así, 444, no estoy muy seguro. Oficial 177. Entonces, claro, rechazaron, y eso pasó como muy por debajo de la mesa, la propuesta del gobierno de 177. Pero entonces, fíjate, es como algo raro, ¿no? Es decir, es una Asamblea Nacional que tuvo un apoyo popular, habría que medirlo ahorita, y que la Asamblea quiere que sea más, y el gobierno quiere que sea menos. Ahora, ante eso, pues puede ser que uno diga, no, que la crisis requiere ese tipo de medidas. Bueno, pero ese tipo de medidas, el gobierno tiene que hacer un estudio, la Asamblea Nacional, de a quiénes va a afectar y cuáles van a ser los más perjudicados. Por eso es que yo creo que si se hubiese tenido una Asamblea Nacional que desde el comienzo dice, estamos aquí y vamos a sacar este país de la crisis entre todos, te aseguro que yo creo que las próximas elecciones hubiesen barrido. Yo no veo que llegara a decir, le quedan 6 meses y en 6 meses lo sacamos porque usted es culpable de toda la crisis. El problema es venezolano, me decía un sueco amigo mío. ¿El problema es Maduro, Leonardo? No, en absoluto. Yo soy de los que creo que muchos de los problemas de nosotros los venezolanos somos nosotros mismos. Desde la conducta que tenemos en la calle, que tenemos en nuestras casas, que tenemos en todas partes, es una conducta donde no aprendimos a veces, y perdónenme generalizar, hay muchas excepciones, la noción de ciudadano, la noción de nuestros derechos. Porque ¿qué fue Chávez? Una consecuencia de un estado tenebroso de cosas, un estado de debacle nacional que ya la gente no recuerda y los jóvenes de hoy en día no recuerdan. Pero, a ver, ¿alguien recuerda el saqueo de Recadi? Que hubo un solo chinito preso, que por cierto, en estos días como que salió, que había muerto, algo así, murió el único preso, porque hace tiempo había salido. Eso fue un saqueo terrible. La debacle financiera que hubo en el país fueron miles de millones de dólares que se fueron del país. Y luego a esos bancos el presidente Caldera les volvió a entregar dinero para que reactivaran y volvieron a robarse ese dinero y luego demandaron al país, demandaron al Estado venezolano. De tal manera que cuando no hay lamentablemente un corruptómetro para medir qué ha sido lo más corrupto, porque tú no puedes decir, no, pero es que antes se robaba menos, no como ahorita, dice la gente. No, pero es que los que vivimos las dos cosas decimos, bueno, quizás antes se robaba más, no como ahora. Entonces, no hay cómo se pueda especificar eso. El problema es que tenemos un funcionariado, no todo, por supuesto, es odioso generalizar porque eso ofende gente honorable, que mucho se cae en tentaciones de corrupción por la educación que nosotros recibimos, porque todo el mundo quiere hacerse rico de la noche a la mañana. Yo a veces hablo aquí con muchachos que son amigos que dicen, no, pero yo me tengo que ir del país, pero ¿por qué no? Pero es que mire, yo necesito, para yo comprarme una Toyota 4Runner, yo necesito trabajar 30 años. Yo le digo, pero ¿por qué usted necesita una Toyota 4Runner ahorita? Cuando yo estuve recién graduado de abogado, el primer carro yo no tenía un Volvaguito y bastante tiempo fui en carrito por puesto a la universidad, pues eso no, nadie le quita nada. Con el tiempo uno ha sido exitoso en su profesión y tú vas poco a poco ascender, a ver si eso se llama ascender, pero vas poco a poco teniendo las comodidades materiales que te permitan una vivencia tranquila, que por cierto, yo observo por allí... de buena manera. Claro, yo observo por allí que es que, a ver, como un axioma... Mucha gente cae en la tentaciones y es el peor. Y es el peor por ese afán de riqueza fácil. Sí. Y es lamentable que en plena transición
y en pleno tratar de poner en boca, porque aquí no hay un socialismo consolidado, hay intentos de socialismo y algunas cosas que hemos logrado avanzar con ese liderazgo del presidente Chávez, del presidente Maduro, pero no se ha consolidado porque estamos inmersos en un mar de capitalismo. Entonces, hay como un axioma ahora de que el socialismo significa que usted tiene que ser pobre, andar en alpargata, hediondo. No, hay como mucha gente que a lo mejor quizás por falta de lectura un poco, entonces, y que ser capitalista, entonces que yo Pero quiero los mira la lujos. ropa que usa. No, exacto. Es que todo el mundo, hay un socialismo que tiene que ser hacia arriba. O sea, usted puede tener todas las comunidades, tener los teléfonos que quiera y tener una ideología de que usted quiere un sistema donde se haya más repartición de la riqueza y más justicia para todos. Es muy posible que nunca se llegue a esa utopía. Los sistemas son utopías, las constituciones son utopías. Todas las constituciones del mundo, casi todas, mantienen el derecho a la vida, pero en todos los países del mundo se viola, porque son seres humanos los que están actuando. Igual ocurre con los sistemas. El socialismo no es un sistema, el socialismo finlandés funciona, el socialismo noruego funciona, el socialismo de Dinamarca funciona, e inclusive en estos días estaba leyendo, en Suecia en un determinado momento hubo una ley contra la pobreza. Si aquí sacamos una ley contra la pobreza, la gente se burla, pero hubo en Suecia una ley contra la pobreza donde se penalizaba a las personas que no auxiliaran al pobre que estuviera hambriento, que estuviera sediento. O sea, pasaron por situaciones económicas sumamente fuertes, toda Europa, pero más estos países nórdicos. Entonces, sí hay socialismo que funciona. Donde ese problema de... Claro, inclusive había una tesis que decía que tanto Estado como fuese necesario y tanta empresa como fuese posible. Eso era eso se puso en boga muchísimo en los países socialistas de Europa. Ahora, ¿qué nos está pasando ahora? Nosotros siempre, yo mantuve durante mucho tiempo, y eso me va a traer gente que dentro del mismo chavismo puede estar en desacuerdo, y eso es respetable, yo no tengo ningún problema en decir lo que yo siento. Este programa lo van a enviar a cara, míralo cómo habla. Sí, mira lo que dijo, ese ya es opositor, ya esas cosas, esas nimiedades no tienen ya sentido. El país clama por cosas mejores, el país clama por niveles mejores, el país clama por... La filosofía china, Leonardo. Bueno, la organización social de China. China es un país con una estructura social comunista y dándole cabida a la empresa privada que tiene hasta bolsa de valores. Protestar trabajando. Protestar trabajando, pero y fíjate que en estos días no, perdón, me equivoco. Hace unos años que yo estuve en China, cuando yo me vine, ellos me dicen que estaban pasando por un periodo de confusión desde el punto de vista ideológico. Y en ese momento se estaba debatiendo la entrada o no de un millonario chino al Partido Comunista. Bueno. Entonces ahí tienes tú contradicciones que empiezan a aflorar, porque el mundo ya no solamente es capital, tierra y trabajo, que esos eran los tres factores en los que hablaba Marx de producción, los factores de producción. Ahora tú tienes el problema de la informática, de la telemática, el problema de la prensa mundial, o sea que son poderes que inclusive aplastan otros poderes como el capital, la tierra y el trabajo. Entonces, volviendo a eso, te decía que las empresas, tú puedes regular, a ver, ¿cuál es la ganancia de Walmart en los Estados Unidos? El 11%. Entonces yo no entiendo por qué aquí el empresario a veces que no se gana el 1000%, entonces no le conviene. En Colombia misma, cuando tú te ganas el 30%, invitas a hacer una fiesta. Cuando los empresarios de allá, que por cierto, esos llegan embarrados y llenos de tierra de sus fincas porque están metidos allá en la finca, ¿no? Y así muchas cosas que yo creo que si se logra... Pero vemos colas aquí, Leonardo, que es la preocupación de muchos. Claro, no sé si empezamos este segmento o ya estamos terminando. Al regreso vamos a hablar sobre eso, porque se siguen presentando las colas en los supermercados, la gente sigue buscando y a veces no consigue. Y con la frontera cerrada. Y con la frontera cerrada. Ese es un tema que vamos a tratar al regreso, porque vino una comisión de fronteras de la Asamblea Nacional que estuvo en Boca de Grita y estaban pidiendo abrir la frontera. Ok. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Dominical. Muy bien. Leonardo Salcedo ha sido nuestro invitado en este programa especial. El caso de la frontera lo dejamos ahí. Sí,
Está cerrada. Yo creo que vamos a tener que volver a conversar porque son muchos los temas y verdad que uno lo que hace es como darle una pincelada a uno y a otro. En el caso de la frontera, en mi modesta opinión, nos ha llevado a una situación, repito, quizás más compleja que el problema nacional, sobre todo para nosotros los tachirenses. Porque por una parte tú tienes, por supuesto que hay una resolución 008, implantada, por cierto, por el presidente Pastrana, adorado y querido por la oposición y el que más daño le ha hecho a Venezuela. Yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista personal, porque es un hombre sumamente preparado, Pastrana, pero en la actitud de él, porque fíjate, esa resolución, en Colombia, en la frontera con Panamá, está el Balboa, que tiene, caramba, se me olvidó ahorita el monto, pero el monto es exactamente el que dictamina más o menos el Banco Central de Panamá con el Banco República de Colombia. En Ecuador no tiene problema ninguno porque la frontera, Ecuador está dolarizado. Eso fue una medida tomada antes de que llegara Correa. Muchos dicen que fue Correa, no, eso fue antes, creo que fue con Salinas de Gortari, no estoy seguro. Mismo Perú. El mismo Perú. Entonces, allá, pero entonces resulta que en la frontera con nosotros, el gobierno colombiano de aquella época y ratificado por los subsiguientes gobiernos, sin que por favor haya ningún chauvinismo, tengo excelentes amigos colombianos y fui formado también por muchos profesores colombianos. En esta frontera resulta que entonces el gobierno deja con esa resolución que el bolívar, que el peso fluctúe de conformidad con las casas de cambio que se establecen tanto en el vecino país como en Colombia. Y no el Banco Central. Y no el Banco Central, porque cuando tú ves eso ya se ha dicho mucho, hay un tremendo muchacho que está en una lucha con eso. De Colombia. Sí, que es el Banco República, de Colombia. Hay un muchacho que ha hecho una gran lucha con eso, ha librado una lucha que es este muchacho del PPT, Guevara. Entonces, y creo que él ha dicho muchas cosas, pero como que lloviera sobre mojado. Ahora, el asunto también es cómo implementarlas. Estudiado. Sí, como no, él ha estudiado. Juan Carlos ha estudiado el caso, de verdad, que con mucho detenimiento. Entonces, yo tenía mi propuesta de gobierno hace muchos años atrás, ya eso cambió, hace 8 años atrás, también la situación de modificar algunos artículos de la ley de ilícitos cambiarios, y en lo que respecta a las atribuciones del Banco Central de Venezuela y la despenalización por la frontera, y colocar las casas de cambio en San Antonio y Ureña a un precio que sea suplido por el Banco Central comprando divisas a Colombia. Nosotros podemos comprar divisas a cualquier país del mundo, podemos comprar yenes, podemos comprar pesos, podemos comprar dólares, euros, lo que sea, y ponerlos allí y venderlos a un precio mejor que el del otro lado. Te aseguro que en unos meses las casas de cambio de Colombia tendrían que sucumbir, porque aquí siempre se va a dar un mejor precio y encima de eso el Banco Central estaría ganando un gran diferencial. Una situación irregular, entonces ellos colocan el precio del bolívar. Exacto, entonces coloca el precio de bolívar 4, 5, 6 bolívares. Pero pesos por bolívar. Pero pesos por bolívar. El billete. Entonces resulta que en el Banco República de Colombia eso está en 200, cuando tú ves el cambio oficial está en 230 pesos, algo así. Entonces un diferencial enorme lo que se gana allí. Son algunas casas autorizadas colombianas para ir a hacer ese cambio. Porque una vez que se haga ese cambio en el Banco de la República de Colombia, ese dinero que se gana viene a comprarse dólares. Y esos dólares se le vuelven a vender al venezolano que va para allá porque hay control de cambio. Claro. Entonces ahí vuelve otra ganancia más. Y con esos excedentes se compra, billetes de 100 y de 50, contrabando en cantidades industriales, que llevó en un momento dado nuestra gasolina contrabandeada a ser producto de exportación de Colombia al exterior. Llaman el cambiazo. Llevan los billetes de 100 y 50 para venderlos allá. Entonces, es un problema un poquito más complejo que ese, ¿no? Uno lo que trata es como simplificarlo. Rápido no se sí, puede. Exactamente. Pero si hubiese interés y voluntad política de ambos países, tú vas a tener una frontera distinta. Porque ¿qué es lo que está pasando ahorita? Tenemos industriales nuestros e industriales colombianos que generan puestos de trabajo, pues puestos de empleo. ¿No? Eso porque esto es un país, y como casi todos los países hechos de muchos inmigrantes, pues no tuvimos una inmigración extraordinariamente buena colombiana en una época, así como hemos tenido inmigración muy mala, como pasa en todos los países del mundo y sobre todo en toda la frontera. El mismo caso de Polonia con Alemania, de México con Estados Unidos, en todas partes donde tú veas economías en determinado momento más consolidadas como era la venezolana, entonces ahorita pues la situación ha cambiado. Entonces, volviendo al tema, tú tienes que tomar en cuenta el problema de la generación de empleo en la frontera, porque la frontera languidece en estos momentos. Pero al mismo tiempo, abrir la frontera... San Antonio, Ureña. Claro, había un García Lozada, que fue un gran benefactor de Venezuela, decía que algún día se plantearía un gran problema entre Cúcuta y San Antonio, porque se iban a unir cuando se hablaba de integración.
Y alguien le preguntó, ¿pero qué problema habrá? Todo el mundo imaginó una guerra. Dijo, no, ¿cómo se va a llamar esa ciudad? San Cucú o Cucuzán. Yo recuerdo siempre esa nota humorística de... Bueno, de todas formas, la gente camina hacia allá y ya está en Colombia. Ahora, entonces, volviendo al tema, en la frontera... ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer allí? Entonces, tenemos el problema ya que todo el mundo lo conoce. Tenemos ahora una restricción, hay un bachaqueo ahora interno. Entonces, ya el bachaqueo nos hacia Colombia. Hay gente, porque en esas colas, volviendo al tema de las colas, ahí hay de todo. Ahí hay el bachaquero interno, ahí está la persona que está pagada para que haga cola, ahí está la persona que está comprando para venderle a la persona de clase media que tiene que trabajar todo el día y no puede hacer la cola, y entonces va y le revende. Entonces, por supuesto que todos los días habrá cola. La cola es un negocio. La cola se ha convertido en un negocio, pero también hay que ser claro de que hay colas donde yo conozco y yo he hecho cola, y bastantes, y donde uno entiende que hay gente de clase media comprando un papel toalé, unas toallas sanitarias, lo que fuera, que acaban de llegar ese día. También, por supuesto, hay la gente que tiene que hacer la cola por necesidad y que es la que más sufre. Y la gente se desespera. Y la gente se desespera y eso está causando una gran... Bueno, ahí están los resultados electorales. En mi opinión, el resultado electoral tuvo que ver más con las colas y el desabastecimiento que ha generado esa inflación tan grande que con inclusive los problemas de inseguridad. La gente votó en contra de eso. En contra de eso. Y por cierto le prometieron que esa sería la última cola. Para que no hagas más colas, haz tu última cola. Que es una promesa de que no va a haber más cola. Esa promesa no se cumplió. Es la primera promesa que no se cumple. Ya por ahí están diciendo que nunca lo dijeron, pero ahí están los videos y ahí está todo lo que se dijo. Ahora, Lorenzo Mendoza quiere ser candidato a la gobernación, o por lo menos están asomando. A la presidencia. A la presidencia. Sí, bueno, es posible. En Chile hubo lo importante para la oposición es que tiene que definir su proyecto. Yo siempre se lo he dicho a mis amigos que son un gran porcentaje son opositores, sino que cuál es aquí está, esto es lo que vamos a hacer con PDVSA, no lo dicen. Esto es lo que vamos a hacer con la salud del país. Díganlo, van a privatizarla, no van a... Uno les ve ya por ahí, porque lo bonito de que ellos hayan ganado la Asamblea Nacional es que el pueblo empieza a conocerlos mejor, porque ahora sí sabemos qué es lo que quieren, pero lo van diciendo por gotas y como son 20 y tantos partidos, uno tampoco sabe cuál es la posición oficial de la MUD, llamada MUD. Entonces, ahí es donde está la situación. Ya fíjate que para recortar supuestamente el periodo del presidente, ya unos dicen de enmienda, otros constituyente no puede ser porque ya no tienen los números hasta que no se hagan nuevas elecciones en Amazonas, pero sí enmienda, revocatorio, todo pasa por decisión del pueblo. El pueblo al final será el que tenga la última palabra. Lo que pasa es que hay una expectativa en el pueblo que dice, no, esta Asamblea Nacional en 6 meses saca al presidente. Yo no creo que es así. No, yo no he visto en la Constitución, y por aquí la cargo por cierto, que haya un procedimiento que en 6 meses te permita salir del Ejecutivo Nacional o del Presidente de la República. No creo que uno le da vueltas y vueltas y no hay en absoluto nada. Por ahí hicieron una aclaratoria de que no, que era que en 6 meses iban a decir cómo se iba a salir del presidente. Bueno, eso es otra cosa. Pero a la final hay que ver cómo yo siento que el gobierno está haciendo un excelente momento de sacar provecho de una crisis muy grande. Las reuniones que se han mantenido han dado, fíjate, ya empezaron a eliminarse muchos requisitos y trabas que habían para efectos de exportación, porque aquí se está exportando, que la gente no lo crea. Si uno le pueden preguntar a Mármoles y Granitos, que son de las empresas más exitosas de exportación, se están exportando también celulares ensamblados aquí. Hay una situación que, aunque parezca contradictorio, hay elementos que nos ayudan a exportar para tener mejores precios afuera. Me quedan 2 minutos, Leonardo. Nos quedan 2 minutos. Sí, entonces, el problema de la frontera lo trataríamos en próxima oportunidad. Porque es que ¿pero se debe abrir o no se debe abrir? La frontera en un momento determinado tiene que abrirse. Ningún país del mundo puede durar con la frontera cerrada hasta que no se tomen determinadas medidas. Pero cuando se abra, tiene que ser ventajoso para ambos países. Claro. Porque decir ahorita no la abras porque yo voy a tener la comodidad de que yo estoy echando gasolina sin hacer cola, yo lo estoy disfrutando y muchísimo también. Pero también yo tengo que pensar en una frontera donde hay venezolanos en cantidades bajos índices, altos índices de desempleo, no hay generación de muchas empresas se han ido. O sea, entonces dice que no hay medicinas y la van a buscar a Colombia. Y la van a buscar a Colombia. Entonces tú tienes también que tener un intercambio y lograr en alguna forma, te repito, la colaboración del gobierno colombiano en cuanto a que modifique unas resoluciones simplemente como eso. Porque no puede ser que el destino de Colombia con sus relaciones con Venezuela se ponga en manos de una oligarquía pequeña colombiana que domina la frontera y que en Venezuela el gobernador Bielma Mora ha dicho que le va a plantear al presidente abrir la frontera de día. Bueno, eso es por lo menos yo lo llamaría un alivio, ¿no? Desde el punto de vista de la adquisición de algunas cosas que, por supuesto, allá son más caras por el cambio. Usted habla con Bielma Lo que Mora. no puede existir más es un derroche
y que nuestra gasolina subsidie todo el oriente colombiano. Ha hablado El hecho con- de cerrar la frontera hizo que el presidente Santos que un presidente colombiano fuera por primera vez a Riohacha en 170 años que Sí, tenía. a Maicao. A Maicao, perdón. ¿Habló con Guillermo Mora usted? No, yo ¿O no ha tengo hablado? ningún contacto con el gobernador del estado, yo respeto su trayectoria, sus ejecuciones, pero no tengo ningún contacto. ¿Y la gestión con él. cómo la viste? En un diciembre lo vi por allí en una casa donde coincidimos y le saludé más nunca, Sí. más nada, pero no hubo nada, en ningún tipo de nada. Eso ya es una cuestión que el pueblo Claro, tendrá claro. que encargarse de evaluar, y como todo gobernante, aciertos y desaciertos y virtudes y errores, porque todos somos seres humanos. Yo no he visto a nadie perfecto. El mismo presidente Chávez llegó un Sí. momento, ¿te acuerdas? Cuando dijo, bueno, pero es que yo también me equivoco, y es que eso es así, pues. El presidente Obama, que ahorita con Me su está diciendo el Obama coordinador que nos quedan 30 segundos. Si usted fuera gobernador del Táchira, ¿qué haría en este momento? En este momento, ¿qué haría? ¿Cuál sería mi primera prioridad? Darle un abastecimiento al Táchira 100% y una seguridad como nunca haya tenido el Estado. Esas serían mis principales. O sea, abastecer al Estado de todo. ¿Cómo lo voy a hacer? Podemos tener un programa para eso, porque de verdad que hay formas de hacerlo. Nosotros estamos ahorita llevándole, La Grita, mi pueblo, está llevando legumbres, apio, cebolla, perejil, cilantro, tomate y todo, Muchísimas a las urbanizaciones de Caracas. Ah, caray. Directico, porque ya compraron sus camiones y todo eso. Son campesinos donde yo soy, que ellos lo que hacen es trabajar. Cerro. ¿Y cómo no podemos tener nosotros eso aquí, nuestros ganaderos con la carne? O sea, ¿por qué no podemos nosotros implementar una forma de que el tachirense sea primero? No ha dicho que sí, pero tampoco se niega. Como todo, suena un poquito banal, pero lo que ocurre es que hay que esperar, así lo veo yo, Augusto, Ya nos vamos. cómo se desarrollan los acontecimientos en el Estado y lo que la gente pida y quiera. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Doctor Leonardo Salcedo. Muchas gracias. Una hora completica, hemos conversado Dios me sobre le pague. diferentes tópicos. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar hasta sus hogares. Será hasta una nueva oportunidad.